¿Cuántos todavía no votan? Bueno, vamos a ver por quién votaré. ¿Ustedes creen que la Biblia nos diga? Sí nos dice por quién debemos de votar. No nos va a decir nombres de partidos políticos, pero sí nos da principios para que sepamos votar. Si tú ya votaste, ahora revisa el voto que hiciste respecto a lo que dice la Biblia y te pondrás tache o palomita dependiendo cómo hayas votado. Pero vamos a orar para que Dios nos hable. Señor, que tu Espíritu Santo sea hoy con nosotros. Permíteme ser claro en la exposición de tu palabra, que podamos entender lo que está escrito en ella y de esa manera también podamos decidir, discernir correctamente a quién le vamos a entregar nuestro voto. Una oportunidad que tenemos hoy nosotros como mexicanos, oportunidad que en muchos países no existe, pero que en este país tenemos y es parte de nuestra libertad. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia y que tu palabra fluya en el nombre de Jesús. Amén. Mucha gente dice, hermano, pero ¿para qué voto si Dios quita y pone? Bueno, pero es una combinación entre la autoridad que Dios da y la decisión nuestra. Así que vamos al libro de Oseas, capítulo 8, versículo 4. Oseas 8:4. Me llama la atención porque a través del libro de Oseas el Señor nos hace un reclamo y nos hace un reclamo fuerte. Y dice ahí, Oseas 8:4. Voy a esperar que esté en la pantalla, ya está en la pantalla. A ver, léanlo en voz alta todos, ahí está en la pantalla. ¿Qué dice? Qué fuerte palabra. Los reyes que establecen, yo no los he escogido. Cuando nombran a sus príncipes, nunca me lo dicen. Con su plata y su oro se hacen ídolos para su propia destrucción. ¿Qué palabra tan fuerte? Porque es un reclamo de Dios a nosotros. Porque cuando elegimos gobernantes, los elegimos mal. Y los elegimos sin considerarlo a Él. Y es aquí el regaño de Dios a nosotros, su pueblo. Dice, fuiste a votar, elegiste gobernantes, pero no me preguntaste. No me tomaste en cuenta. No tomaste en cuenta lo que yo te digo. Bueno, en cierta ocasión un candidato para un puesto de gobierno hacía su proselitismo político diciendo a la gente, voten por mí. Yo nunca he robado nada porque nunca he manejado dinero público. Denme una oportunidad. Parecería que hoy en día todos los políticos dicen lo mismo, ¿verdad? Y a veces, bueno, hoy estamos eligiendo más de 20,000 puestos de elección popular que van a gobernar, desde presidentes municipales, diputados federales, diputados locales, gobernadores, senadores y presidente de la República. Más de 20,000. En cualquier empresa, y estoy seguro donde ustedes trabajan, los que trabajan aquí en alguna empresa, pues hacen muchos exámenes de capacidad, que si hablas inglés, que si sabes manejar alguna computadora, que si cuáles son tus habilidades, cuáles son tus talentos, y en función de eso se escoge o se elimina a la gente cuando no es la más capaz. Pero los puestos de elección popular no se eligen de esa manera. Es decir, no vamos a votar por los mejores, sino por los que escogieron los partidos, por equidad de género, por equidad de no sé qué, y ahí están. A lo mejor no son los mejores, pero ahí están. Y eso me hace recordar que en cierta ocasión, así como no hay muchas opciones y no hay muchos políticos capaces, en una ocasión iban en un avión 4 personas, un político, un pastor, un jugador de fútbol y un niño. El motor del avión se había incendiado y entonces el piloto del avión dijo, hay 4 paracaídas, uno para mí y los otros 3 se los distribuyen entre ustedes. Pero eran 4 pasajeros. Entonces se lanza el político,
con una mochila y dice: yo soy el político más inteligente y veraz del mundo, entonces tengo derecho, y se tira. Luego el jugador de fútbol dice: yo agarraré el otro porque el mundo no se puede perder mis goles. Bueno, entonces toma la otra mochila y se tira. Entonces el pastor le dice al niño: tírate tú. Entonces el niño le dice: bueno, mire, el político que se tiró se lanzó con mi mochila y quedan 2 paracaídas, uno para usted y uno para mí. A veces así de inteligentes son nuestros políticos. Muchos van a votar porque tienen tal vez un punto de político de pasión, y de eso va a depender su voto. Otros por la simpatía que tienen de una persona más que por su conocimiento. Otros por los colores que le gusten, sin importar la ideología. Otros votan por presión, porque forman parte de un sindicato, de un corporativo, y les dicen que van a perder privilegios o beneficios. Otros votan por 100 pesos, porque les dieron dinero, o porque les dieron una gorra, una playera, un bulto de cemento, o lo que sea. Porque regularmente los políticos buscan comprar conciencias y comprar votos. Unos van a votar por comodidad para ser beneficiados de un sistema. Otros más van a votar influenciados por la publicidad, por las canciones, por las redes sociales. Otros, en cambio, van a votar por el partido que ha sido de simpatía de la familia por muchos años. Muchos ven en el cambio de sexenio la posibilidad de un cambio para México. Otros tienen sus dudas debido a los insultos que hemos escuchado y las acusaciones en los debates, los ataques y los pleitos de vecindad entre partidos y candidatos. Otros tienen miedo de ir a votar porque ha habido tanta violencia, especialmente en este proceso electoral. Ya ha habido tantos asesinatos como nunca antes en la historia de México. Yo creo que desde la Revolución Mexicana y que se implementó el sistema electoral, nunca había habido tantos asesinatos para gente que quisiera gobernar, desde regidores a candidatos a senadores. Una cosa terrible. Así que muchos dicen: ¿y para qué votar? Sí, yo sé que diremos: Dios tenga misericordia de nosotros. A lo mejor me dirán algunos: no hay ninguna opción que convenza. Y por eso es que deciden abstenerse o anular su voto o votar por broma, y pues voy a poner el nombre de mi hijo o de mi esposa o del Chavo del Ocho o de algún otro personaje que se me puede ocurrir. Pero tenemos que salir a votar. Es una obligación y también es un derecho, y además es una responsabilidad espiritual por cuanto estamos orando por nuestro país. Sé que el panorama es confuso, sobre todo porque ahora vemos coaliciones de partidos políticos que antes fueron adversarios y con ideologías completamente opuestas. Y más confuso cuando decimos: pero es que los de antes robaban más y ahora esos de antes ahora están en otro partido, y al pasarse de partido parece que el cambiarse de colores o de partido político los redimió y ahora son las personas más honestas, íntegras e inteligentes que puede haber. Entonces dice la gente: caramba, estoy en una encrucijada, ¿por quién votar? Si la realidad es porque no hay ni a quién irle. Pero la Biblia nos da algunas pistas claras que debemos tomar en cuenta. Primer pista, ¿quieren ustedes saber cuáles son esas pistas? ¿Sí quieren saber? Bueno, primer pista, es nuestra obligación ir a votar. Pero además es un derecho, no solamente porque está establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino porque la Biblia también lo dice. Daniel capítulo 4 versículo 17. Fíjense lo que dice Daniel 4, 17. La sentencia, es decir, la resolución, la decisión, quién va a gobernar, dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiera lo da, y constituye sobre él el más bajo de los hombres. Sí, el gobierno depende de Dios, pero ¿de quién es la decisión? ¿A quién se le entrega? Nuestra. ¿Quiénes son los santos que toman la resolución? Nosotros.
Así que si tú renuncias a tu derecho a votar y dices no voto, tú te estás perdiendo ese derecho que Dios te da, pero estás renunciando también a una responsabilidad que Dios coloca sobre tus manos. Obviamente eso tiene que venir acompañado de la oración. Esa resolución nuestra, nos enseña el libro de Apocalipsis, se refiere a nuestra oración. No voy a leer todos los versículos, pero anota Apocalipsis 8 del 1 al 5. Qué importante es la intercesión, y por eso es que hace 21 días comenzamos un programa junto con muchos otros pastores e iglesias en la República Mexicana de 21 días especialmente por este día. ¿Por qué? Porque la intercesión cobra una importancia asombrosa cuando nos damos cuenta que todo lo que ocurre en la tierra, nosotros lo podemos transformar a través de la oración. Pero no es solo orar, porque yo sé que algunos me dirán, hermano, yo ya oré, ya no voto. No, es que ambas cosas son necesarias. Tu oración y tu resolución. Tu oración y tu resolución. Dile a la persona que tienes a tu lado, tu oración y tu resolución. Algunos dicen, ¿y para qué orar si ya sé quién va a ganar? No, tú sal y vota. El dicho de los santos es nuestro voto. Vivimos en un país donde Dios nos ha dado esa oportunidad. Dios ha delegado al hombre la capacidad de tomar decisiones, de decidir lo que convenga. Ahora, es diferente que a veces decidimos mal, pero Dios nos ha dado la oportunidad, nos ha dado cerebro, nos ha dado voluntad, nos ha dado la capacidad de analizar, de discernir y de decidir. Así que no renunciemos. Recordemos ahora que tuvimos la serie de identidad a imagen y semejanza de quién fuimos creados, de Dios. Y una de las características que nos asemejan a Dios en esa semejanza es la capacidad de decidir. Tú y yo tenemos la capacidad de decidir. En Deuteronomio 30:19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Hoy 2 de junio tenemos frente a nosotros la bendición y la maldición, la vida y la muerte. ¿Y qué dice Dios? Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Escoger. Dile al que tienes a tu lado, escoge la vida. Escoge la bendición. Ahora, si Dios nos da la oportunidad de escoger, pues hay que decidir bien, no elijamos mal. Es cierto, las autoridades son puestas por Dios porque la autoridad emana de Dios, pero nosotros decidimos quién. Déjame ponerte un ejemplo. Imagínate que el papá le dice al hijo o a la hija, te voy a comprar un carro. Tengo un presupuesto de tanto, es para que no exceda esta cantidad, te voy a comprar el carro, pero elígelo tú. Yo no te voy a comprar el carro que yo quiero, el carro lo voy a comprar yo, con mi dinero, te lo voy a comprar a ti, pero tú vas a ir, revisa todos los carros que hay en este presupuesto y escoge el carro que tú quieras. ¿Quién compró el carro? El papá. ¿Quién lo eligió? Así es exactamente. ¿De quién es la autoridad? De Dios. ¿Quién la elige? Nosotros. Ahora, si el hijo va y escoge un carro chafa, pues no le puede decir, papá, mira, me compraste un carro chafa, porque él lo eligió. El papá lo compró, pero él eligió. ¿Qué pasa si nosotros elegimos gobernantes malos? No le podemos culpar a Dios. Señor, pues tú dices que tú pones a las autoridades y mira qué autoridades nos diste. Dios dirá, espérame, yo respaldo la autoridad, pero tú la elegiste. Y si no la elegiste, no puedes orar por la autoridad, porque eso te resta autoridad espiritual. Si tú no votas, Dios dirá, no voy a escuchar tus oraciones, porque tú renunciaste a la resolución, tú renunciaste a tu derecho. Por eso Dios se queja. Fíjate en diferentes versiones como lo dice Oseas 8:4. El pueblo de Israel nombró reyes sin mi consentimiento y príncipes sin mi aprobación. En la nueva versión latinoamericana dice,
Ellos han puesto reyes, pero no escogidos por mí. Han nombrado príncipes, pero sin saberlo yo. Cada traducción nos dice lo mismo. En lugar de reyes, podría ser: ellos establecieron gobernantes, pero no escogidos por mí. Nombraron a sus autoridades, pero no me consultaron a mí. Así que hoy vamos a elegir presidentes municipales, que son autoridades, diputados locales, que son autoridades, diputados federales, que son autoridades, senadores, que son autoridades. El Estado de México no, pero la Ciudad de México y otros 8 estados de la República van a elegir gobernador, que son autoridades, y vamos a elegir todos los mexicanos presidente de la República, que en esta ocasión será presidenta de la República, que son autoridades. Así que digamos que esa es la debilidad de la democracia. La fortaleza, que nosotros podemos decidir. La debilidad, que a veces decidimos mal, y entonces ya nos chutamos 3 o 6 años malos, pésimos, terribles, y luego estamos sufriendo. ¿Cómo nos la pasamos a veces batallando? Hermanos, que una iniciativa, hermanos que ahora van a atentar contra esto, hermanos ahora contra esto, hermanos ahora contra aquello, y ya no sabemos qué hacer. Bueno, ¿cómo podemos decidir? Pues vamos a votar y votemos bien. Cuando dice que el Altísimo gobierna, indica que toda autoridad es respaldada por Dios. Romanos 13, versículos 1 y 2 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién? ¿De quién? De Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. La única salvedad que nos da motivo para resistir a la autoridad es cuando la autoridad nos manda a hacer algo malo. Como lo dijeron los apóstoles, es menester obedecer a Dios antes que a quién, que a los hombres. ¿Y qué pasa si la autoridad va poniendo leyes de muerte, leyes perversas, leyes en contra de lo que Dios dice? ¿Tenemos que someternos a esas leyes? No. Incluso la constitución política de nuestro país contempla la objeción de conciencia. ¿Por qué? Porque tú por tu conciencia puedes decir: yo no puedo hacer lo malo solamente porque un político corrupto quiere que yo lo haga, porque para eso creo en Dios y por eso tengo principios y valores basados en la palabra de Dios. Y si tú eres maestro, o tú eres abogado, o tú eres médico, no importa qué te dediques, tú tienes derecho a actuar de acuerdo a los principios que rigen tu vida con la palabra de Dios. Y luego dice que Él constituye sobre él, muestra que Dios provee la capacidad para gobernar. Daniel 2:21 dice que Dios muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Así que yo sé, la mayor parte de los gobernantes no toman en cuenta en lo absoluto a Dios y desean gobernar como ellos quieren o como ellos piensan. Por eso es el fracaso de muchos gobiernos. Y si a eso le agregamos que en lugar de buscar la bendición de Dios, buscan la bendición de la brujería, de la hechicería, de Satanás, del ocultismo, pues nos damos cuenta por qué estamos como estamos. Entonces, ¿por quién votaré? Dile al que tienes a tu lado, ¿por quién vas a votar? Aunque el voto es secreto, la pregunta que nos hacemos todos: ¿y por quién votaré? México necesita la bendición de Dios, México necesita un cambio, sí, todos estamos seguros, todos estamos cansados de la inseguridad. ¿Estás cansado de la inseguridad? Sí, es lamentable. Miren, ahorita se acusa a Israel de genocidio por los muertos en Gaza. ¿Saben que hay más muertos en México que en Gaza? O sea, bien podrían acusar a México de genocidio por la cantidad de muertos que tenemos. Y lo peor de todo, no estamos en guerra. No hay un solo país en guerra. Ucrania, que ha sido invadido por Rusia, tiene menos muertos que México. Y uno se pregunta: ¿y
tú y yo como mexicanos ya nos acostumbramos a vivir así y decimos que está bien. Qué terrible que muchas veces la gente, su felicidad depende de quien gobierna o del dinero que recibe del gobierno. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Antes de ver por qué votar, de acuerdo a lo que dice la Biblia, yo sé, esto es un elemento que a todos nos preocupa y que se busca combatir, que es la corrupción. Dile al que tienes a tu lado, la corrupción. ¿Se acuerdan que hubo un presidente que decía la corrupción somos todos? ¿Se acuerdan de otro presidente que dijo, pues la corrupción es cultural? ¿En qué momento una persona deja de ser corrupta? El día que le entrega su vida a Jesucristo. Yo estoy convencido, la única manera en que una persona puede dejar de ser corrupta es el día que tiene un encuentro con Jesucristo y le entrega su vida, le entrega su corazón y entiende que la corrupción es un pecado. Mientras no se entienda eso, la gente va a seguir siendo corrupta. ¿Están de acuerdo conmigo? Así que si el candidato te dice, voy a acabar con la corrupción, no le creas. Sobre todo si ese candidato no confiesa que Jesucristo es el Señor. ¿Por qué? Pues porque así es el ser humano. Es más, en primer libro de Samuel capítulo 8, el Señor le advierte al pueblo de Israel acerca de la corrupción de los gobernantes. Cuando dijeron, Señor, danos rey, está bien, les voy a dar rey. Y todo el capítulo 8 el Señor les da una advertencia. No voy a leer todo el capítulo 8, pero te lo voy a platicar en poquito tiempo. El Señor les dijo, los gobernantes, y este es un principio para todos los gobiernos de todos los países del mundo, los gobernantes se van a aprovechar de ti, te van a robar para darse ellos la vida, los lujos y los excesos que tú no tienes. Y así sucede. Ve a los gobernantes en turno, ve a sus familiares y te vas a dar cuenta que tienen las propiedades, los lujos y los excesos que nadie tiene. Y que hablan de millones y millones y millones de pesos y de dólares, como a lo mejor tú y yo hablamos de 100 o de 200 pesos. Así es la corrupción. Los gobernantes se van a tratar de enseñorear, de montar sobre el pueblo. Jesucristo lo dijo en Mateo 20:25. Fíjate cómo Jesús lo dijo. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Es decir, Jesús mismo nos advierte, las autoridades se van a tratar de aprovechar de ti. Así que gobiernos van y gobiernos vienen y la esperanza de que el siguiente sea menos corrupto que el anterior se diluye cuando vemos que la corrupción del presente supera a la corrupción del pasado. Y eso ha pasado toda la vida. Mire, yo tengo 60 años y desde que tengo uso de razón he escuchado eso siempre. Dile al que tienes a tu lado, la corrupción va a estar ahí hasta que tengamos gobernantes cristianos. Por eso es que la iglesia tiene que preparar gobernantes cristianos. ¿Cuántos creen que México necesita gobernantes cristianos? Tengo 40 años de conocer al Señor y siempre hemos orado, Señor, danos gobernantes cristianos, pero un chico cristiano se quiere meter en la política. No te metas en eso, eso es del diablo. Y entonces ya, es bueno, ¿de dónde van a salir los gobernantes cristianos si no los dejamos? Fíjense, la ONU acaba de terminar una encuesta en todo el mundo, prácticamente ha sido un rotundo fracaso. La pregunta era, diga por favor, honestamente, ¿qué opina de la escasez de alimentos en el mundo? Primero, en Argentina no supieron qué era por favor. En Cuba no podían explicar qué cosa era opinión. En Europa no supieron qué era escasez. En África no sabían qué era alimentos. En Estados Unidos no sabía qué era resto del mundo.
Y en México, en las cámaras de senadores y diputados, se sigue discutiendo qué es honestamente. Así que, pues, ¿para dónde vamos, verdad? Ahora, algunos dicen, hermano, pero la Biblia no habla de política. Vaya que ignoras la Biblia. La Biblia nos habla fuertemente de política y nos habla de sistemas de gobierno. Fíjate, en Hechos 13, versículo 20 al 22 dice, hablando del gobierno que tuvo el pueblo de Israel, 450 años después fueron gobernados por jueces hasta que llegó el profeta Samuel. De jueces hubo un gobierno de un profeta, Samuel. Más tarde pidieron un rey, tercero, y les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, quien los gobernó por 40 años, durante 40 años. ¿Y qué tan buen gobierno fue el de Saúl? Pues empezó bien y terminó como mal, fue malito, ¿verdad? ¿Cómo salieron los jueces? Pues unos buenos y otros malos y otros regulares. Cuando Dios le quitó el trono a Saúl, puso como rey a David, de quien dijo, me agrada David, el hijo de Isaí, porque sé que él cumplirá los planes que yo tengo. Qué importante es que entonces el gobernante pueda tener la perspectiva de Dios para que cumpla con los planes de Dios. Ahora, no importa si el sistema es democrático, parlamentario o cualquier otro, lo importante es que quien gobierna pueda ser un instrumento de bendición para el pueblo, como lo fue David. Así que los libros de primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónicas, segundo de Crónicas, si te das cuenta, hablan de gobierno, hablan de política. Y nos dicen, si el gobernante en turno era bueno, el pueblo estaba bien. Si el gobernante en turno era malo, el pueblo estaba mal. Si esos libros se escribieran hoy, en el siglo XXI, en nuestro contexto cultural, tal vez no se llamarían primero de Reyes y segundo de Reyes. Tal vez se llamarían primero de presidentes y segundo de presidentes, o primero de primer ministros y segundo de primer ministros. Porque hoy son los que gobiernan. Hoy no tenemos reyes en la mayor parte de los países del mundo. Sí, hay algunos. Así que cuando tú y yo vamos a votar, tú tienes que tomar principios espirituales más que políticos. Eso es lo que nos enseñan estos libros de Reyes, primero y segundo. Y es lo que voy a tratar de resumirte en los siguientes puntos que tenemos que revisar. Principios espirituales más que políticos. Dile al que tienes a tu lado, principios espirituales más que políticos. 1 Timoteo 5:21 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Al momento de salir a votar, considera los principios espirituales de la gente que nos quiere gobernar, los candidatos y las candidatas. Si en lugar del nombre del partido tuvieras una hoja que te señale ese candidato, qué representa, qué hace, qué practica. Y mira que muchos de esos candidatos los hemos visto en las noticias, en los medios, en las redes sociales. Si sus características espirituales son de ocultismo, muerte, ateísmo, satanismo, criminal, ¿le darías tu voto? Evidentemente que no. Cuando un candidato te dice, yo no creo en Dios, ¿le darías tu voto a un hombre o a una mujer que no cree en Dios? Desde luego que no. Oye, pero te doy dinero, vota por mí. Te da dinero, pero sabes que no cree en Dios, pero sí cree en el diablo. ¿Qué dices? ¿Le das tu voto? Creo que más vale la dignidad delante de Dios. Señor, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, no del presidente. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra, no de un partido político. Mi socorro viene del Señor, no de ningún hombre. Pero es una convicción que tú y yo debemos de tener. Teniendo este contexto, tienes que preguntarte, ¿qué concepto tiene el candidato o el partido político o la candidata en turno? ¿Qué concepto tiene de Dios?
¿Qué concepto tiene de Dios? Malaquías 3:18 dice: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Qué concepto tiene de Dios? Como vivimos en un estado laico, históricamente muchos presidentes han negado decir en qué creen. Hay historias que si creían en una cosa, que si creían en la otra, pero como guardaban el estado laico, nunca los vimos profesar su fe ni en un sentido ni en otro, salvo los chismes, las leyendas, que seguramente muchas cosas eran ciertas, pero ninguno de ellos nunca dijo en qué creía o en qué no creía. Pero ¿qué pasa cuando hoy vemos que abiertamente se practica el ocultismo, la brujería, la hechicería? Hubo uno que hace un par de meses se atrevió a decir: mejor confiemos a México a Satanás. ¿Tú votarías por esa persona? Ten cuidado. Muchos candidatos, aunque se dicen respetuosos de todas las religiones y creencias, niegan creer en algo, aunque en lo secreto practican el ocultismo. En el Salmo 83, versículo 16 dice: llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo altísimo sobre toda la tierra. Así que si tú quieres a un México bendecido, no votes por un ateo, ni un satanista, ni un santero, ni que esté entregado a prácticas de ocultismo, ni anticristiano. Ten cuidado. Ese es un principio. Y si no sabes por quién, googlealo. Ahora sí que gracias a Dios por Google, ¿verdad? ¿Y en qué cree este candidato o esta candidata? Googlealo. Y ahí tú verás lo que dice Dios y qué dice esa persona de Dios. ¿Qué concepto tiene de la iglesia? Históricamente en México había un pacto no escrito entre los políticos de todos los partidos que decían: con la iglesia no te metas. Ese pacto estuvo hasta el 2018. Después vinieron una serie de iniciativas en contra de la iglesia. Hoy tenemos en el tintero algunas iniciativas en donde se pretende cerrar iglesias, en donde se pretende, y están propuestas en la Cámara de Diputados y en las de Senadores, por el mismo partido que ha estado todo el tiempo sobre estos temas, diciendo que la Biblia es un discurso de odio, proponiendo que los servidores voluntarios, a ver cuántos servidores voluntarios hay aquí, no importa en qué ministerio sirvas, ¿saben qué propone esa ley? Que todos los servidores voluntarios sean tratados o se les considere como víctimas de trata de personas, y que a la prostitución se le legalice como un trabajo digno porque lo equiparan con el voluntariado en una iglesia. Dices, ¿es en serio? Como dicen los jóvenes, ¿neta? Pues neta. Yo me dice: Señor, yo no le voy a dar mi voto a esas personas, porque si le doy mi voto, yo sé que ellos van a venir por mí y van a querer cerrar esta iglesia y nos van a perseguir a todos nosotros. Y no es un cuento, son iniciativas que hoy están por discutirse, porque un grupo de perversos piensa así. Por eso nuestro voto puede cambiar el rumbo. Aunque me den dinero, ¿para qué quiero dinero si me quieren matar? ¿Qué concepto tiene del ocultismo? ¿Qué concepto tiene del ocultismo? Es claro que muchos políticos quieren deshacerse de Dios. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que el Salmo 2 lo dice. Fíjate, el Salmo 2, versículo 1 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes en la tierra, es decir, los gobernantes,
y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará de ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Aguas, porque hoy algunos, justamente con estas iniciativas, están buscando deshacerse de Dios, de deshacerse de su gobierno. Por eso muchas iniciativas dicen: es que la Biblia dice, y contradiciendo lo que dice la Biblia, quieren legalizar todo lo malo. Así que tú decides si votas por esas personas o le das tu voto a otro. Búscalo y discierne tu voto antes de decidir. Analiza sus principios y valores morales respecto al matrimonio y a la familia. En Levítico 20:10 dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. Y no andéis en las prácticas de esas naciones, que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y las tuve en abominación. Entonces, tú tienes que ver, bueno, ¿y estos candidatos qué concepto tienen de eso? Y eso podemos verlo tanto a nivel personal del candidato como del partido político que representa. ¿Por qué? Porque si está en contra de la familia, evidentemente que va a promover leyes para destruir la familia. ¿Tú quieres leyes que destruyan la familia? No. Entonces no votes por quienes saben que van a destruir la familia. Tú sabes que en el Colegio Calacoya Terranova tuvimos que impugnar los programas de la SEP hasta lograr un acuerdo para poder educar a nuestros niños libres de ideología. Y por cierto, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, el partido gobernante aprobó una ley que está en contra de todos los padres de familia. ¿Cuántos padres de familia hay aquí? Bueno, el partido en el poder está en contra tuya. Y dice que si tú educas a tu hijo sexualmente y le enseñas que el varón es varón y que la mujer es mujer, tú eres un criminal y puedes ir a dar 24 años a la cárcel. ¿Sabías eso? No lo sabías. Pero esa ley ya se votó y están esperando que pasen las elecciones para publicarla en el Diario Oficial de la Federación. ¿Tú quieres eso? Así que piensa, ¿por quién vas a votar? ¿Le entregarás su voto a ese partido? Hermano, pero me ofrecen dinero. ¿Te ofrecen dinero a cambio de cárcel por educar a tus hijos? ¿O a tus nietos si tus hijos ya son mayores de edad? Analiza sus principios y valores morales respecto a las adicciones. Una batalla que se da en las iglesias, aquí con Mario y Rose Arronte al frente del Grupo Libre de Adicciones, y de repente vemos que el gobierno, en lugar de ser nuestro aliado, es nuestro opositor. ¿Por qué? Porque busca legalizar y ver como normal que la gente consuma toda clase de estupefacientes. Y ve, ¿qué opinión tienen los candidatos de eso? Esas luchas que se han mantenido en las cámaras han frenado que se aprueben muchas de esas leyes. Pero como sucede en esas luchas, llega un momento en que se rompe el dique y ellos siguen avanzando. Isaías 5:20 dice: ¡ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce? ¿Y lo dulce por qué? Por amargo. Es paradójico que candidatos digan: pues es que yo soy muy moderno, estoy con la chaviza, vamos con todo, con las drogas.
y con el argumento de acabar con la violencia legalicemos el consumo de drogas. No hay persona más violenta, incluso contra su propia familia, que una persona bajo los efectos de las drogas. Las drogas destruyen. ¿Cómo entonces le voy a dar mi voto, aunque me regale dinero, a un candidato que yo sé que quiere destruir al país legalizando las drogas? Vea qué concepto tiene respecto de la vida, de la muerte, de la eutanasia y del aborto. El Salmo 35, versículos 4 al 8 dice: sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. Sin causa cavaron hoyo para mi alma. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa, y la red que él escondió lo prenda. Con quebrantamiento caiga en ella. Es una batalla que se sigue dando, defender la vida. Algunos piensan, bueno, durante el embarazo, algunos dicen, es que no queremos ver a ninguna mujer en prisión por causa de un aborto. Si tú le pides información al INAI, cosa que hemos hecho en Iniciativa Ciudadana, ¿cuántas mujeres están presas en cárceles municipales o federales por causa del aborto? ¿Cuántas creen? Ninguna. Hasta el día de hoy hay 9 personas en prisión por causa del aborto, y todos son hombres. ¿Y por qué están en prisión por causa del aborto? Porque por la práctica que ellos hicieron murió una mujer. Así que es un cuento que se ha inventado. Pero ahí no para la cosa. ¿Te has preguntado por qué, si tú sospechas que tienes alguna enfermedad grave y vas al Seguro Social o al ISSSTE o a cualquier clínica del sector salud, y el médico, la doctora se da cuenta que posiblemente hay una enfermedad grave, te lanzan tu próxima cita para dentro de 8 meses, 9 meses o 1 año? Porque es una política gubernamental para favorecer la muerte. Así que dicen, es más barato que te mueras a que te dé un tratamiento médico. Entonces no hay medicamentos, no hay atención médica, porque se privilegia la muerte. ¿Le darás tu voto a quien busque tu vida? Espero que no. Espero que valores más tu vida y que tú mismo no le des tu voto a quien te quiere asesinar. Sobre todo si tienes más de 60 años. ¿Por qué? Porque una ideología que ellos tienen es: la gente está viviendo mucho y hay que detener ese avance, porque los viejos nos cuestan mucho dinero. Hermano, pero nos regalan, sí, pero te regalan y por otro lado te quitan para poderte matar. Así que ten cuidado. Siguiente concepto que tienes que revisar: ¿qué concepto tienes sobre Israel? Wow. Y eso entonces también nos obliga a ver, bueno, ¿y qué concepto tiene de Israel el próximo candidato, el candidato a la presidencia, al Senado, a la diputación? ¿Qué concepto tiene de Israel? El Señor dice en Génesis 12:3: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, ¿qué? Maldeciré. Zacarías 12:3 dice: cuando llegue ese día, todas las naciones de la tierra se aliarán para atacar a Jerusalén, pero yo haré de ella una piedra tan pesada que todos los pueblos que se atrevan a levantarla quedarán hechos pedazos. ¿Por qué nos debe de interesar qué opinan nuestros gobernantes o futuros gobernantes de Israel? Porque de lo que esos individuos decidan, habrá bendición o habrá maldición para nuestro país. Así de sencillo. Por eso tu voto es tan importante.
Ahora, y tú dices, ¿y si no gana el que yo voté? Bueno, por lo menos le digas, Señor, tú sabes que con mi voto yo no respaldé al que está. Y eso te da autoridad espiritual para orar. Pero si tú te quedaste neutro, históricamente los neutros siempre le dan la razón a los malos. Mira, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, Dinamarca, Holanda, que fueron los países neutros, Suiza, y que no se aliaron cuando Winston Churchill los llamó a unirse para detener el ataque nazi, estos países dijeron, no, nos quedamos neutros. ¿Sabes que son a los que peor les fue? Siempre el que se queda neutro le va mal. Siempre el que se queda neutro valida al malo. En esta lucha que hemos tenido por defender la vida, a veces nos encontramos en la Cámara de Diputados a diputados que dicen, hermano, pues yo soy cristiano, pero es que el partido no me deja votar a favor de la vida, pues me voy a ir neutro. No, pues neutro no nos serviste de nada, porque neutro validaste todas las perversidades que declararon estos. Ser neutro no nos ayuda, ser neutro nos destruye. Y siguiente concepto, ¿qué concepto y qué relación tiene el candidato o la candidata con el crimen? El Salmo 9, versículos 15 y 16. Fíjate lo que dice: se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Qué triste cuando el gobierno abiertamente convive o pacta con el crimen. Llámese narcotráfico, turismo sexual, tráfico de menores, asesinato, robo, estafa, derecho de piso, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces no conocemos eso, pero conocemos posiciones. Es más, así como el Señor nos dice que los gobernantes van a aprovecharse del pueblo para darse la vida de magnates con lujos y excesos que la población no tiene, también la Biblia nos dice cuál es una de las obligaciones que tiene el gobierno para con el pueblo. ¿Y qué crees? Que la obligación del gobierno no es darnos dinero, pero sí lo menciona. ¿Cuál es la obligación del gobierno? Romanos capítulo 13, versículos 3 y 4. Romanos 13, 3 y 4. Dice, porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen ¿qué? Lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Pues la autoridad está al servicio de ¿quién? Ponme la pantalla, no me la quites, por favor. Anda. La autoridad está al servicio de ¿quién? A ver, pásela al siguiente versículo, por favor. Si haces lo malo, entonces sí debes temer, porque no llevará espada en vano, sino que está al servicio de ¿quién? De Dios, para darle su merecido al que hace lo malo. A ver, ¿cuál es la autoridad? ¿Cuál es la responsabilidad de la autoridad? ¿Cuál es la responsabilidad de la autoridad? Pero ese servicio, ¿en qué se traduce según lo que dice aquí? ¿En qué se traduce? Díganlo. Sin miedo. ¿Darle abrazos o castigar a los malos? Castigar a los malos. No tenga miedo. La autoridad está puesta por Dios para castigar a los malos, no para darles abrazos. ¿Cuántos están conmigo? Bueno, no conmigo, con Dios. Pues yo no dije eso. Quien lo dice es Dios. Así que no le des tu voto a quien quiere abrazar a los malos, dale tu voto a quien los quiere castigar. A veces nos preguntamos, ¿por qué hay tanta inseguridad? Bueno, ¿te das cuenta que la Biblia nos dice por quién sí o por quién no? Y evidentemente habrá situaciones de economía, políticas públicas y otras cosas que tú tienes que investigar, y que eso ya te van a aún detallar más.
por quién vas a votar. Pero quiero terminar con lo siguiente. Uno, no te abstengas. Dile al que tienes a tu lado, no te abstengas. Ve y vota. Es tu derecho, pero también es tu responsabilidad. No solamente delante de las leyes mexicanas, sino delante de Dios. ¿Por qué? Porque es tu resolución. Dios da la autoridad, pero es tu resolución la que va a decidir quién va a gobernar. No pongas el nombre de artistas, deportistas, amigos ni familiares. Eso equivale a abstenerse. Segundo, sé congruente entre lo que oras y lo que votas. Dile al que tienes a tu lado, sé congruente. Sí, porque creo que a veces los cristianos no somos congruentes. Oramos, Señor, danos gobernantes conforme a tu corazón, temerosos de Dios, pero vamos y votamos por los peores, por los más incrédulos, los más paganos, los más satanistas, los más perversos. Y luego pues nos vienen años de llorar y sufrir y ayunar. El Señor va a decir, ¿por qué no eres congruente? Me pides una cosa y vas y votas por otra. Sé congruente. Tercero, busca influir en sus decisiones. Para los que piensan que la Biblia no habla de política, ¿cuántos han leído aquí el libro de Isaías? Yo creo que es uno de los libros más preciosos del Antiguo Testamento. 66 capítulos extraordinarios. Pero ¿sabes que la base de ese libro es político? ¿Por qué? Porque Isaías comienza diciendo que él ejerció su ministerio durante los reinados o gobiernos de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Jeremías dice, y comienza así su libro diciendo que su ministerio se ejerció durante Josías, Joacim y Sedequías. ¿Por qué nos mencionan a estos reyes? ¿Qué nos importan a nosotros? Porque los mensajes de Dios estuvieron dirigidos a las autoridades. Que esos mensajes dirigidos a las autoridades después se recapitularon y que hicieron parte del libro que hoy en día integra la Biblia es otra cosa. Pero el mensaje original estaba dirigido a la autoridad en turno, diciéndole, ¿hiciste bien o hiciste mal? Haz esto o deja de hacer aquello. Por eso nos enseña la verdadera labor profética de la iglesia, es decirle a la autoridad cuando está bien o cuando está mal. Tú y yo como conjunto, tú y yo como personas, hemos de ser los Isaías o los Jeremías de nuestro tiempo. Ay, hermano, ¿y si me meten en la cárcel? Sí, a Isaías lo metieron a la cárcel porque no se quedó callado. Incluso Isaías le dijo, Señor, ya no me mandes, ya no quiero hablar de parte tuya, me da miedo. Pero dice, pero había un fuego en mi corazón que consumí y no lo podía apagar. Así que busca influir en las decisiones. Y 4, ora por ellos. Ora por las autoridades. En cuanto sepamos los resultados, ora por ellos. Y si no gana por el que voté, ora por ellos. Ora para que Dios les dé sabiduría, para que Dios les dé inteligencia. Ora para que no sean tan perversos. Proverbios 11:14 dice, fíjate qué interesante este versículo, sin liderazgo sabio, ponme la pantalla por favor, sin liderazgo sabio. ¿Qué le pasa a una nación cuando no tiene liderazgo sabio? Se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. Así que tú y yo tenemos que orar por nuestros gobernantes para que sean, ¿qué? Sabios. Dile al que tienes a tu lado, ora por los gobernantes para que sean sabios. Así que oramos por nuestras elecciones. Sabemos que la solución de nuestros problemas no depende del partido político, depende de Dios. Por eso dice el Salmo 75, 6 y 7, porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es juez, a este humilla y a quien enaltece. ¿De dónde va a venir la salvación para México?
de nuestro Señor, no de ningún hombre. Sí, necesitamos gobernantes, los necesitamos. ¿Tenemos la responsabilidad? Sí, tenemos la responsabilidad. Ahora hay que ejercerla bien. Y termino con 3 breves reflexiones. Ve hacia dónde se dirigen los candidatos, es decir, cuáles son sus objetivos. Si ellos se dirigen a una dirección opuesta a los principios de Dios en la Biblia, ahí va a llevar al país. ¿Y qué crees? Que ahí nos va a llevar a todos, porque nos va a meter en esas leyes. Segundo, ¿qué está construyendo con su vida? Es decir, ¿cuáles son sus propósitos? Si no está construyendo nada, pues está destruyendo valores. Así lo va a hacer con el país. Ni va a construir nada y va a destruir valores. Y entonces va a arrastrar al país al estancamiento y a la decadencia. Y tercero, ¿de qué está hecho? Es decir, ¿cuál es su identidad? Porque si no se identifica con Dios, de antemano tenemos garantizado un pésimo gobierno. Si no sabes de qué está hecho, pues simplemente va a tener una respuesta ante los problemas como víctima, culpando a los demás, y notarás cómo reacciona cuando vienen los malos momentos que regularmente en todo gobierno y en todo país acontecen. Por eso yo te quiero invitar a que en esta hora te pongas de pie. Oremos por México. Oremos por México. Señor, oramos por México. Hoy decidiremos los mexicanos quién será nuestro próximo gobernante. Lo más seguro es que será una mujer. Danos sabiduría para no elegir a la mala, sino elegir a la menos mala. La que por lo menos tenga un concepto tuyo en su corazón. La que por lo menos no vaya a Satanás. En tu palabra nos enseñas que hubo grandes líderes mujeres en Israel. Débora, una mujer temerosa y que hizo cosas extraordinarias en tiempo de los jueces. Pero también está Jezabel, una reina malvada que dejó sentado una de las peores épocas y que incluso en Apocalipsis tú mencionas como un espíritu que gobierna sobre muchas personas. Dios, danos una Débora y líbranos de caer en las manos de una Jezabel. Que al menos los cristianos que tenemos tu palabra, la cual nos orienta en todos los temas y saberes de la vida, la podamos poner en práctica. Que podamos ir y votar de acuerdo a los principios que tú nos das y no por otro tipo de intereses o conveniencias. Perdónanos, Señor, porque si hoy en día nuestro país está hundido en una violencia extrema, si al final de estos 6 años tenemos más pobres de los que teníamos hace 6 años, si cada día se rompen récords de asesinatos en nuestro país, si cada mes hay más muertos que el mes anterior, si a nosotros mismos nos da miedo salir a la calle de noche por la violencia que se respira, Dios, perdónanos, porque nosotros levantamos a los gobernantes que están terminando, desde el presidente hasta los diputados, y
que nos quedaron a deber. Perdónanos, Señor, porque como dices en Oseas 8:4, establecimos autoridades, pero hoy nos damos cuenta que esas autoridades definitivamente no fueron puestas por ti. Por eso te pedimos perdón. Y te pedimos, Señor, que nos mires con ojos de misericordia. Bendice a México. Perdónanos, porque hoy en día México está en la mesa del juicio de las naciones, como dice Zacarías, porque abiertamente nos hemos puesto como enemigos de Israel. Perdónanos, Señor, porque levantamos autoridades nosotros que odian a tu pueblo. Perdónanos, Señor, porque sabemos que la sentencia está escrita y que esa piedra pesada en este momento está colgando sobre México, y en cualquier momento tú la puedes soltar y nos puede destruir. Pero estoy seguro que no la has soltado por amor a tu iglesia, porque tu iglesia hemos orado, hemos intercedido, hemos bendecido. Señor, sostén esa piedra y no permitas que caiga sobre nuestro país. Por eso te pedimos perdón y danos un tiempo de gracia para poder influir en las autoridades y México no caiga en la maldición de ser enemigo de tu pueblo. Señor, hoy está en juego el destino, y no te podemos culpar a ti, porque tú nos das a nosotros el derecho, nos das la capacidad, nos das la responsabilidad, nos das el privilegio de elegir. Y solo te podemos decir, Señor, danos inteligencia para elegir bien, por el bien de México. En el nombre de Jesús, amén. Ahora dile al que tienes a tu lado, ve y vota. Y si ya votaste, espero que hayas votado bien. Y si no votaste bien, pídele perdón a Dios. Bueno, los dejo con Rubén y Carlita. Muchas gracias.